Tutulo Kerem al rescate, el secreto oscuro que salvó a Ande. Guión del vídeo de YouTube Hola a todos y bienvenidos, a su canal favorito de series turcas. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso y llenusimo de Cafu copyright turco, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, el drama, el misterio y esos secretos oscuros que hacen que nos enganchemos a nuestras series favoritas. Hoy vamos a hablar de Kerem, de Ande y de ese oscuro secreto que protegió Superíndice 3 a Ande del peligro. Quizás no con esos nombres específicos, pero sí vamos a explorar el arquetipo, el patrón que se repite constantemente en las series turcas. No nos limitaremos a una única serie, sino que vamos a explorar varias producciones turcas donde este patrón Superíndice 3N se repite, un personaje que rescata a otro protegió copyright dolo de una amenaza, a menudo con un secreto que aún más menos de una capa extra de complejidad a la historia. Este salvador, a menudo personificado en un Kerem figurativo y la persona a la que salva, nuestro Ande simbólico, son elementos fundamentales en la narrativa turca, prepu, rense para giros inesperados, romance prohibido y mucha tensión Superíndice 3N. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gustan las series turcas tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal. Asu no se perderán en ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo de las novelas turcas. Y si les gusta el vídeo de hoy, du copyright llenos un me gusta y compártanlo con sus amigos que también copyright son fanáticos de este geu copyright nero, vamos a yub. Empecemos hablando de una serie que quizás ya conozcan, pero que es un ejemplo perfecto de este patrón Superíndice 3N, Erkenci Kuay. Y la elegimos no solo por ser popular, sino porque encapsula perfectamente la ligereza y el peligro que a menudo coexisten en estas historias. Erkenci Kuay es una comedia romántica pero con toques de drama y un secreto que impulsa gran parte de la trama. Los protagonistas son Demet Özdemir, que interpreta a Sanem, una joven más menosadora y un poco torpe, y Can Yaman, que da vida a Candivit, un foto Superíndice 3 grafo aventurero y carismático. La dinámica entre ambos es el corazón de la serie, pero debajo de esa capa de comedia, hay una red de secretos y responsabilidades. La sinopsis básica es que Sanem comienza a trabajar en la agencia de publicidad de los Divit, donde Can es uno de los jefes. Rápidamente se siente atraída por condiéresis copyright L, pero descubre que su hermana también copyright N es enamorada de Can. Además de ese un oscuro secreto familiar amenaza con destruir la agencia y la relación Superíndice 3N entre Sanem y Can. Este secreto no es una simple travesura, sino un pacto que tiene ramificaciones profundas para todos los involucrados. El secreto que protege a Sanem del peligro es la verdad sobre el acuerdo entre su padre y el hermano de Can. Can está dispuesto a hacer lo que sea por proteger a Sanem, incluso a costa de su propia felicidad y reputación Superíndice 3N. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares, el peso de las responsabilidades y el poder del amor para superar los obstáculos. Vemos cómo Can se convierte en un escudo para Sanem, absorbiendo las consecuencias de las decisiones tomadas por otros. Un dato interesante sobre Erkenci Kuay es que catapultó Superíndice 3 a la fama internacional a Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era innegable y contribuyó Superíndice 3 enormemente al condiéresis copyright sito de la serie. Su conexión traspasaba la pantalla, haciendo que la audiencia se sintiera genuinamente invertida en su historia de amor. Además de ese, la serie se grabó Superíndice 3 en localizaciones espectaculares de Estambul y sus alrededores, lo que le dio un toque a ese atractivo. Los paisajes se convertían en un personaje más, resaltando la belleza y el romanticismo de la historia. Pero más allá de la estética, Erkenci Kuay nos enseña cómo los secretos familiares pueden afectar el presente y cómo el amor puede ser un catalizador para la verdad. Ahora pasemos a una serie que es un poco dramática y que también copyright N encaja perfectamente en nuestro tema, Karasevda. Aquí la protección y el secreto no son elementos secundarios, sino la columna vertebral de la trama. Karasevda es un drama único, intenso y desgarrador. Los protagonistas son Burak Uzuparrafoybit, que interpreta a Kemal, un joven de clase trabajadora, y Neslihan Atagul, que da vida a Nihan, una chica de una familia rica y poderosa. La serie se sumerge en las profundidades del amor imposible y las consecuencias devastadoras de la manipulación.
La historia gira en torno al amor imposible entre Kemal y Nihan. Se aman profundamente, pero sus diferencias sociales y las maquinaciones de personas malvadas los separan. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre rico y obsesionado con ella, mientras que Kemal se marcha a trabajar a una mina, donde hace fortuna. Aún más menos os despú copyright S. Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre poderoso y dispuesto a vengarse de quienes le hicieron daun más menos o y a recuperar a Nihan. Su regreso no solo busca venganza, sino también desentrañar la verdad que los separó. El oscuro secreto que protege a Nihan del peligro en Karasebda es la verdad sobre su hermano, Ozan. Emir tiene pruebas de que Ozan cometió superíndice 3 un crimen y lo utiliza para chantajear a Nihan y obligarla a casarse con U. Copyright L. Kemal se dedica a investigar el pasado de Emir y a proteger a Nihan y a su familia de sus garras. La serie es llena de giros inesperados, traiciones y sacrificios en nombre del amor. Cada episodio revela una nueva capa de intriga y desesperación. Kemal se convierte en el guardián de Nihan, luchando contra un sistema corrupto para liberarla del yugo de Emir. Un dato interesante sobre Karasebda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional como mejor telenovela en 2017. Esto demuestra la calidad de la producción superíndice 3N, las actuaciones y la historia. El premio no solo reconoció la excelencia técnica, sino también la resonancia emocional que la serie tuvo con audiencias de todo el mundo. Además S. La banda sonora de la serie es preciosa y contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera melancu superíndice 3 lírica y emotiva. La música se convierte en un personaje más, acentuando los momentos de alegría y dolor. Karasebda nos enseña que el amor puede ser tanto una fuerza destructiva como redentora, y que los secretos pueden tener consecuencias devastadoras. Sigamos con otra joya de las series turcas, una que quizás no sea tan conocida pero que tiene una historia muy interesante, Medcezir. Esta serie explora las complejidades de la juventud y cómo los secretos del pasado pueden influir en el futuro. Medcezir es un drama juvenil con toques de romance y misterio. Los protagonistas son Ukondieres y Sayatay Ulusoy, que interpreta a Yaman, un joven problemático que viene de un barrio pobre, y Serini Sarkaya, que da vida a Mira, una chica rica y popular que vive en un barrio exclusivo. La serie aborda temas de clase social, identidad y la búsqueda de un lugar en el mundo. La trama se centra en la historia de Yaman, que es acogido por un abogado rico y poderoso después copyright S de verse envuelto en un problema con su hermano. Yaman se traslada a vivir a un barrio lujoso y conoce a Mira, de quien se enamora. Sin embargo, su relación superíndice 3N se enfrenta a muchos obstáculos, como las diferencias sociales, los problemas familiares y los secretos del pasado. La serie muestra cómo Yaman intenta adaptarse a su nuevo entorno mientras lucha contra sus propios demonios. En esta serie el secreto que protege a Mira del peligro es, en parte, el pasado de Yaman. Ukondieresis por mil le intenta mantenerla al margen de sus antiguos problemas y de las personas que lo persiguen. Además de ese, Mira también copyright N tiene sus propios secretos y problemas familiares que Yaman intenta ayudarla a superar. La serie explora temas como la diferencia de clases, la injusticia social y la importancia de la amistad y el amor. Vemos cómo Yaman se esfuerza por proteger a Mira de las consecuencias de sus acciones pasadas y cómo Mira, a su vez, le ofrece un refugio seguro. Un dato interesante sobre Medcezir es que es una adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense de OC. Sin embargo, la versión superíndice 3N turca le da un toque propio y adapta la historia a la cultura y la sociedad turcas. La adaptación no solo cambió los nombres y las ubicaciones, sino que también incorporó elementos culturales turcos para hacerla más relevante para la audiencia local. Además, la serie lanzó superíndice 3 a la fama a Ukondieres y Sayatay Ulusoy y Serini Sarkaya, que se convirtieron en dos de los actores populares de Turquía. Medcezir nos enseña que el amor puede trascender las barreras sociales y que los secretos pueden ser tanto una carga como una forma de protección. Cambiemos un poco de copyright Nero y hablemos de una serie que combina el drama con el thriller y el misterio, Ukondieres y Sukur. Esta serie nos adentra en el mundo del crimen organizado y cómo los lazos familiares pueden ser tanto una fortaleza como una debilidad. Ukondieres y Sukur es una serie de acción superíndice 3N y drama criminal ambientada en un barrio peligroso de Estambul llamado Ukondieres y Sukur. Los protagonistas son Aras Bulut y Grado Sinemli,
que interpreta a Yamau Párrafo, un joven que regresa a su barrio después copyright S de au más menos os de ausencia, y Dylan u con diéresis y u Párrafo Ekdeniz, que da vida a Sena, una joven que se enamora de Yamau Párrafo y se ve envuelta en los problemas de su familia. La serie es conocida por sus intensas escenas de acción y su compleja trama. La historia gira en torno a la familia Kou Párrafo Oval, que controla el barrio de Ucondieres y Sucur. Yamau Párrafo, que ha huido de su pasado criminal, se ve obligado a regresar a Ucondieres y Sucur para proteger a su familia y a su barrio de una banda rival. La serie es llena de acción superíndice 3N, violencia, traiciones y giros inesperados. Yamau Párrafo se enfrenta a dilemas morales mientras lucha por mantener el control de su territorio y proteger a sus seres queridos. En Ucondieres y Sucur, el oscuro secreto que protege a Sena del peligro es el control que la familia Kou Párrafo Oval ejerce sobre el barrio y los negocios ilícitos que manejan. Yamau Párrafo intenta proteger a Sena de la brutalidad y la violencia que rodean a su familia y a su barrio. La serie explora temas como la lealtad familiar, el honor, la venganza y la lucha por el poder. Vemos cómo Yamau Párrafo se convierte en el protector de Sena, intentando mantenerla alejada de la oscuridad que consume su familia. Un dato interesante sobre Ucondieres y Sucur es que es una de las series turcas Moon S populares de los últimos au más menos os. La serie ha sido elogiada por su trama intrigante, sus personajes complejos y sus escenas de acción superíndice 3N espectaculares. La serie ha logrado capturar la atención del público con su representación realista de la vida en un barrio peligroso y sus personajes memorables. Moon S, la banda sonora de la serie es muy popular y ha contribuido a su Ucondieres copyright cito. Ucondieres y Sucur nos enseña que incluso en los lugares más oscuros, el amor y la lealtad pueden florecer. Finalmente quiero mencionar una serie que también copyright N explora el tema de la protección superíndice 3N y los secretos, aunque de una manera un poco diferente, Fi. Esta serie se adentra en la psique humana y explora los límites de la obsesión y la manipulación. Fi es un drama psicológico superíndice 3 hico con toques de erotismo y misterio. Los protagonistas son Ozan Guven, que interpreta a Kan Mañay, un psicu superíndice 3 logo famoso y carisma tico, y Serini Isarkaya, que da vida a Duru, una joven bailarina que se convierte en su obsesión superíndice 3N. La serie es conocida por su estilo visual innovador y su trama provocadora. La historia se centra en Kan Mañay, que se obsesiona con Duru y comienza a manipular su vida para acercarse a ella. La serie explora temas como la obsesión superíndice 3N, el poder, la manipulación superíndice 3N y los secretos del pasado. Vemos cómo Kan Mañay utiliza su inteligencia y su carisma para controlar la vida de Duru. En Fi, el oscuro secreto que protege a Duru del peligro es la verdad sobre el pasado de Kan Mañay y sus motivaciones. Kan esconde un lado oscuro y perturbador que amenaza con destruir la vida de Duru. La serie es llena de escenas impactantes y giros inesperados. A medida que la serie avanza, descubrimos los secretos más oscuros de Kan Mañay y cómo estos influyen en su obsesión por Duru. Un dato interesante sobre Fi es que es una adaptación superíndice 3N de una serie de novelas del mismo nombre escritas por Azra Cohen. La serie fue muy popular en Turquía y generó superíndice 3 mucha controversia por sus escenas explícitas y sus temas controvertidos. La serie ha sido elogiada por las actuaciones de sus protagonistas y por su puesta en escena innovadora. Moon S, la serie fue elogiada por las actuaciones de sus protagonistas y por su puesta en escena innovadora. Fi nos enseña que la obsesión puede ser una fuerza destructiva y que los secretos pueden tener consecuencias devastadoras. La serie es un recordatorio de que debemos tener cuidado con aquellos que parecen ser demasiado buenos para ser verdad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado algunas series turcas donde vemos CU superíndice 3 mo un personaje protege a otro de un peligro, a menudo escondiendo un oscuro secreto. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas, y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. Recuerden que el arquetipo del protector y el protegido con sus secretos y dramas, es un pilar fundamental de la narrativa turca. Recuerden que este es solo un pequeño más menos o vistazo al vasto universo de las series turcas. Hay muchas otras series que también copyright N exploran este tema de maneras diferentes y que merecen ser descubiertas. Explorar este tema a través de diferentes lentes nos permite apreciar la riqueza y la complejidad de las historias turcas. Gracias por ver el vídeo hasta el final.
Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos CUNL de estas series es su favorita o si conocen alguna otra serie que también copyright N encaje en este tema. Su opinión es importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que les interese. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gusta nuestro contenido, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. ASU nos ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante sobre las series turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima.